Una mujer policía recibe la pena de muerte, y luego su pastor alemán hace lo inimaginable. ¡Asesino! El grito atravesó la lluvia mientras la oficial Anna Kowalski se enfrentaba sola a la multitud enfurecida, acusada de matar a un hombre desarmado. La veterana de 34 años fue condenada por el público y su propio departamento. Pero justo cuando la multitud avanzaba a empujones, su compañero canino, Blitz, se liberó de una patrulla y se interpuso entre Anna y la amenaza. Su feroz gruñido protector silenció el caos. Pero nadie sabía que Blitz no solo era leal, sino que guardaba un secreto sobre... En realidad sucedió en ese callejón. Un secreto que finalmente conduciría a la evidencia que podría demostrar su inocencia. Para descubrir la increíble verdad que Blitz estaba protegiendo y cómo la lealtad inquebrantable de un perro reivindicó a su compañero contra todo pronóstico. Suscríbete, dale me gusta y escucha la historia completa ahora. La lluvia azotaba las aceras agrietadas de Pittsburgh, mientras la agente Anna Kowalski salía del juzgado, con el rostro curtido y pálido de cansancio. Tras ella, una multitud enfurecida clamaba justicia, llamándola asesina. Pero cuando su compañero pastor alemán, Blitz, se liberó repentinamente de una patrulla cercana y se interpuso entre Anna y la multitud, silenciando el caos con su feroz gruñido. Todos supieron que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Las escaleras del Palacio de Justicia del Condado de Allegheny habían sido testigos de innumerables momentos de triunfo y tragedia a lo largo de las décadas, pero pocos tan emotivamente cargados como la escena que se desarrollaba en esta tormentosa noche de octubre de 2025. Las imponentes columnas del edificio neoclásico parecían cernirse sobre la multitud como jueces silenciosos, mientras que la bandera estadounidense en lo alto ondeaba violentamente con el viento, su tela tirando contra el mástil de metal, como si tratara de escapar de la tensión que llenaba el aire de abajo. La oficial Anna Kowalski había servido en el Departamento de Policía de Pittsburgh durante 34 años, recibiendo elogios por su labor en el control de narcóticos, la vigilancia comunitaria y su colaboración con las unidades caninas, que se habían vuelto legendarias dentro del departamento. A sus 62 años, se comportaba con la serena autoridad de quien había visto todo lo que las calles podían ofrecer, y nunca había cedido en su empeño por hacer lo que creía correcto. Llevaba el cabello canoso recogido en el moño reglamentario que había usado durante 3 décadas, y su uniforme, a pesar de la dura prueba del día, se mantenía impecable y profesional. El tiroteo que la había traído a ese momento había ocurrido 3 semanas antes, durante lo que debería haber sido una patrulla de rutina en el distrito Hill. Anna acudía sola a una llamada por un altercado doméstico cuando se encontró con Marcus Williams, un hombre de 28 años con antecedentes de delitos violentos, que huía del lugar a pie. La persecución se extendió por callejones estrechos y terrenos abandonados, terminando en un enfrentamiento que duró menos de 30 segundos, pero que lo cambió todo. Según el informe inicial de Anna, Williams se giró para encararla en un callejón sin salida, sacando lo que parecía ser un arma en la penumbra. Disparó 2 veces, impactando a Williams en el pecho, matándolo instantáneamente. Pero cuando llegaron los investigadores, no se encontró ningún arma cerca del cuerpo, y la cámara corporal que debería haber grabado todo el incidente no funcionaba, dejando solo la palabra de Anna contra las acusaciones de uso excesivo de la fuerza que siguieron. La respuesta de la comunidad fue rápida e implacable. Williams estaba desarmada, según la investigación inicial, lo que hacía que el uso de fuerza letal por parte de Anna pareciera injustificado. Las protestas estallaron frente a la comisaría, exigiendo su arresto y procesamiento inmediatos. Las redes sociales se llenaron de condenas, e incluso algunos de sus compañeros oficiales comenzaron a distanciarse de ella, reacios a defender lo que parecía un acto de violencia indefendible. Blitz, el compañero pastor alemán, de 7 años de Anna, la había acompañado durante 8 años, en el trabajo más peligroso y desafiante que el departamento podía ofrecer. El perro había sido entrenado en detección de narcóticos,
captura de sospechosos y operaciones de búsqueda y rescate. Pero más allá de sus habilidades profesionales, Blitz poseía una comprensión intuitiva del comportamiento humano que le había salvado la vida a Anna en más de una ocasión. Su lealtad hacia ella era absoluta, inquebrantable, incluso ante el creciente escepticismo del departamento sobre sus acciones. La multitud frente al juzgado representaba una muestra representativa de la comunidad de Pittsburgh, familiares afligidos de Marcus Williams, activistas de derechos civiles, que exigían responsabilidades policiales y ciudadanos preocupados, que habían perdido la fe en la capacidad del sistema para protegerlos de quienes juraron servir y proteger. Su ira era palpable, y sus reclamos de justicia se intensificaban a medida que Anna salía del edificio, donde acababa de enterarse de que el fiscal de distrito estaba considerando presentar cargos penales en su contra. ¡Asesina! Mira quién, gritó alguien entre la multitud. La palabra cortó la lluvia y el viento como una cuchilla. Mató a un hombre desarmado. La acusación fue retomada por otros, creando un coro de condenas que parecía presionar a Anna desde todos los frentes. Se había enfrentado a criminales peligrosos, sospechosos armados, y situaciones que ponían en peligro su vida a lo largo de su carrera. Pero nada la había preparado para la sensación de ser perseguida por la misma comunidad a la que había dedicado su vida a proteger. Fue entonces cuando Blitz hizo su movimiento. El pastor alemán esperaba en una patrulla conducida por el agente Martínez, quien se había ofrecido a transportar a Anna para evitar el circo mediático. Pero algo en el comportamiento de la multitud, una combinación de lenguaje corporal hostil y vocalizaciones amenazantes, despertó el instinto protector de Blitz. De alguna manera, logró abrir la puerta del coche y se colocó entre Anna y la multitud antes de que nadie pudiera reaccionar. El efecto fue inmediato y dramático. Blitz se erguía en toda su altura, con las orejas erguidas y sus inteligentes ojos marrones, escudriñando a la multitud, con la intensidad que lo identificaba como un animal de protección profesionalmente entrenado. Su pelaje, oscurecido por la lluvia, ondulaba con la tensión muscular de un perro dispuesto a defender a su compañero ante cualquier amenaza. Pero no era agresión lo que emanaba de él, era una autoridad absoluta e inquebrantable. La multitud guardó silencio, retrocediendo instintivamente ante la imponente figura del perro policía. Incluso los manifestantes más alborotadores parecieron comprender que ahora se enfrentaban a un animal cuya lealtad trascendía la política, la opinión pública o los procedimientos legales. Blitz era leal a Anna, y su presencia sirvió como un poderoso recordatorio de que no estaba completamente sola en su lucha. Henry Morrison observaba la escena desde el otro lado de la calle, con su figura de 70 años encorvada bajo la lluvia, mientras presenciaba la humillación pública de su expareja. Había trabajado junto a Anna durante 12 años antes de jubilarse, y nunca la había visto tomar una decisión que no fuera cuidadosamente meditada y ejecutada con profesionalismo. La idea de que usara fuerza innecesaria contra un sospechoso desarmado contradecía todo lo que sabía sobre su carácter y formación. Anna, llamó Henry al acercarse, con la autoridad de quien había pasado 40 años ganándose el respeto en las calles de Pittsburgh. Blitz sabe quiénes son los buenos. No dejes que esta gente te haga perder la confianza. Su presencia le brindó a Anna el primer contacto humano de apoyo que había experimentado desde el incidente, y sintió que la tensión se disipaba cuando su antiguo mentor se sentó junto a ella y a Blitz. La decisión de Henry de apoyar públicamente a Anna no le dejó de costarle la vida. Seguía viviendo en la comunidad, comprando en las tiendas locales y asistiendo a la misma iglesia de la que eran miembros algunos de los manifestantes. Al apoyar a Anna, arriesgaba su reputación y sus relaciones, pero su sentido de lealtad y justicia le impedía tomar otra decisión. Los tres, Anna, Henry y Blitz, se abrieron paso entre la multitud hasta la camioneta de Henry. El perro mantuvo su posición protectora hasta que Anna estuvo a salvo dentro del vehículo. Mientras se alejaban del juzgado, Anna finalmente se permitió mostrar la tensión emocional que había estado soportando durante semanas. Ya me han condenado.
dijo en voz baja, contemplando las calles familiares de la ciudad, a la que había servido durante más de 3 décadas. La mitad de mi departamento cree que soy culpable, y la otra mitad le teme demasiado a la política como para decir lo contrario. No sé cómo demostrar lo que realmente ocurrió en ese callejón. Fenry se abría paso entre el tráfico vespertino, con las manos curtidas y firmes en el volante a pesar de su edad. Ana, en todos los años que trabajamos juntos, nunca te vi hacer un mal disparo. Ni una sola vez. Si dices que Williams tenía un arma, entonces tenía un arma. La pregunta es cómo lo probamos. Blitz, que se había acomodado en el asiento trasero, parecía percibir la gravedad de la conversación. El perro se había posicionado, de forma que pudiera ver tanto a Ana como a Henry. Su postura alerta sugería que comprendía que estaban discutiendo algo importante. Su comportamiento durante el enfrentamiento frente al juzgado había demostrado una inteligencia y un instinto protector que superaban el adiestramiento básico. La casa de Henry, en el barrio de Brookline, había servido durante años como lugar de encuentro informal para policías retirados. Un lugar donde los veteranos podían compartir historias y fortalecer los lazos forjados durante sus años de servicio. La modesta casa de 2 plantas estaba llena de recuerdos de las 4 décadas de Henry en la policía con decoraciones, fotografías y los tesoros acumulados durante una vida dedicada a las fuerzas del orden. Ana había visitado la casa muchas veces a lo largo de los años, pero esa noche se sentía como un santuario, el primer lugar donde se había sentido segura desde que el tiroteo destruyó su reputación y su carrera. Blitz comenzó de inmediato a explorar el espacio familiar, meneando la cola por primera vez en semanas, al redescubrir el ambiente cómodo, donde había pasado muchas horas libres. «Dime exactamente qué pasó esa noche», dijo Henry, mientras se acomodaban en su sala. Ana en el sofá y Blitz, protector, recostado a sus pies. «Cada detalle que pueda recordar, por pequeño que parezca». Ana cerró los ojos, obligándose a revivir los momentos más traumáticos de su carrera. La llamada por problemas domésticos llegó sobre las 11:30. Una mujer denunció que su novio estaba destrozando el apartamento y amenazando con matarla. Cuando llegué, la mujer estaba afuera, sangrando por la cara, diciendo que Williams acababa de salir corriendo por la puerta trasera. Hizo una pausa, y su mano se movió automáticamente para rascarle detrás de las orejas a Blitz. Un gesto familiar que reconfortaba tanto a humanos como a animales. Lo seguí por el sistema de callejones, detrás de la calle McKean. Era rápido, pero le estaba ganando terreno. Cuando llegamos al callejón sin salida detrás del viejo Murphy's Bar, se giró para mirarme. «¿Fue entonces cuando viste el arma?», preguntó Henry con suavidad. «Parecía un cuchillo», continuó Ana, con la voz cada vez más segura, al acceder a los recuerdos que se había visto obligada a reprimir durante los interrogatorios oficiales. La farola estaba rota, así que la iluminación era mala, pero lo vi alcanzar algo que llevaba en la cintura y traerlo hacia mí. Me identifiqué como policía. Le ordené que soltara el arma y, como no obedeció, disparé. Henry asintió con expresión pensativa. El escenario que Ana describió era consistente con el uso justificado de la fuerza, pero sin pruebas físicas ni confirmación en video. Su palabra se opondría a la de los investigadores, quienes no encontraron ningún arma en la escena. «¿Qué pasó con tu cámara corporal?», preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Falló», respondió Ana con amargura. La misma cámara que había funcionado a la perfección durante 6 meses, dejó de grabar de repente minutos antes del tiroteo. Asuntos Internos la considera sospechosa, como si la hubiera desactivado deliberadamente. La conversación fue interrumpida por Clara Henderson, una voluntaria comunitaria de 68 años, que había trabajado con Ana y Henry en varios programas de vigilancia vecinal a lo largo de los años. Clara había entrado por la puerta trasera de Henry, como lo había hecho durante la última década, con esa energía urgente
que sugería noticias importantes. Ana, cariño, he estado preguntando por ahí sobre esa noche, anunció Clara sin preámbulos. Había un hombre sin hogar que a veces acampa detrás del bar Murphy's. Se llama Tommy. Varias personas lo vieron por ahí cerca del tiroteo, pero desapareció justo después. La información impactó a Ana como una descarga eléctrica. Un testigo del tiroteo lo cambiaría todo, brindándole la verificación independiente que necesitaba para respaldar su versión del incidente. Pero encontrar a un hombre sin hogar que se había escondido deliberadamente sería casi imposible con los métodos convencionales. ¿Tienes idea de a dónde podría ir Tommy?, le preguntó Henry a Clara, considerando las posibilidades. Refugios, otros campamentos, amigos que podrían estar escondiéndolo. Clara negó con la cabeza. Tiene miedo, Henry. Se dice que vio algo esa noche, pero no quiere involucrarse con la policía. No puedo culparlo, dado su historial con el sistema. Fue Blitz quien les proporcionó el descubrimiento que necesitaban. Aunque a los humanos les llevó varias horas comprender lo que intentaba decirles. El perro había estado inquieto toda la noche, abandonando periódicamente su posición junto a Ana para investigar diferentes zonas de la casa de Henry. Su comportamiento no era un vagabundeo aleatorio, sino el patrón de búsqueda sistemático que le habían enseñado a usar al buscar pruebas o sospechosos. Alrededor de la medianoche, la atención de Blitz se centró en el patio trasero de Henry, concretamente en una esquina cerca del callejón, donde los vecinos a veces tiraban enseres domésticos que no querían sacar a la basura. El perro empezó a ladrar con insistencia, arañando un montón de cajas de cartón y muebles viejos. ¿Qué encontró ahí atrás?, se preguntó Henry en voz alta, sacando una linterna del cajón de la cocina. Ana lo siguió afuera, con el corazón acelerado, ante la posibilidad de que Blitz hubiera detectado algo significativo. La búsqueda entre la pila de objetos desechados reveló una bolsa de lona sucia escondida debajo de un colchón empapado. Dentro de la bolsa se encontraban las escasas pertenencias de alguien que vivía en la calle, algunas prendas de ropa, comida enlatada y, lo más importante, un teléfono inteligente roto pero funcional. Esto tiene que ser de Tommy, dijo Ana, con las manos temblorosas al encender el dispositivo. La pantalla del teléfono estaba gravemente dañada, pero aún funcionaba. Y lo que encontraran en su memoria lo cambiaría todo. El video era corto, de menos de 2 minutos, pero capturó todo el enfrentamiento en el callejón detrás del Murphy's Bar. La marca de tiempo indicaba que se había grabado a las 23:47 de la noche del tiroteo, y el ángulo sugería que Tommy había estado filmando desde detrás de un contenedor de basura, a unos 9 metros de donde ocurrió el enfrentamiento. El video mostró claramente a Marcus Williams, girándose para encarar a Ana, con lo que parecía ser un gran cuchillo de cocina en la mano derecha. Se oyeron las órdenes de Ana de soltar el arma, al igual que la respuesta de Williams, una amenaza a gritos de que la mataría antes de volver a prisión. El tiroteo fue grabado con gran detalle, mostrando a Williams haciendo un movimiento agresivo hacia Ana, justo antes de que ella disparara. «Dios mío», susurró Henry, mientras veían el video por tercera vez, asegurándose de no haber pasado por alto ningún detalle crucial. «Esto prueba que todo lo que dijiste sucedió. Williams estaba armado, te amenazaba, y le diste todas las oportunidades para que se rindiera pacíficamente». Ana sintió una oleada de alivio tan intensa que la invadió. Durante 3 semanas, había empezado a dudar de sus propios recuerdos del incidente, preguntándose si el estrés y la oscuridad la habían llevado a imaginar amenazas inexistentes. El video reivindicó no solo sus acciones, sino también su cordura y su criterio profesional. Pero el descubrimiento de la evidencia también planteó preguntas inquietantes sobre la investigación inicial. Si el teléfono de Tommy había estado en el vecindario de Henry desde la noche del tiroteo, significaba que el hombre sin hogar había estado escondido cerca todo el tiempo, probablemente demasiado asustado
para dar información que pudiera haber limpiado el nombre de Ana inmediatamente. Necesitamos hacérselo llegar a tu abogado de inmediato, dijo Henry, mientras buscaba su teléfono para hacer la llamada. Pero primero, necesitamos encontrar a Tommy y asegurarnos de que esté a salvo. Si estaba lo suficientemente cerca como para grabar este video, podría estar en peligro por culpa de quienes no quieren que se sepa la verdad. La búsqueda de Tommy se convirtió en una iniciativa vecinal. Clara movilizó a su red de voluntarios comunitarios, y Henry contactó a sus contactos entre policías, tanto en activo como retirados, que se solidarizaron con la situación de Ana. El hombre sin hogar fue localizado 2 días después, en un albergue del South Side, desnutrido y aterrorizado, pero con vida. El testimonio de Tommy, junto con la evidencia en video, debería haber resultado inmediatamente en la exoneración y reincorporación de Ana al servicio activo. Pero la dinámica política en torno al caso se había vuelto demasiado compleja para una resolución sencilla. Los activistas comunitarios que exigieron el procesamiento de Ana se resistieron a admitir su error, mientras que la dirección del Departamento de Policía estaba preocupada por las implicaciones de admitir que su investigación había sido deficiente. El proceso de asuntos internos se prolongó durante semanas, con Ana suspendida mientras abogados y administradores debatían la relevancia de las nuevas pruebas. Durante este periodo, se vio cada vez más aislada de sus antiguos colegas, muchos de los cuales parecían resentidos, porque su reivindicación los hacía quedar como ingenuos por haber dudado de ella. Fue durante este difícil momento que la lealtad de Blitz se hizo más evidente y crucial. El perro se negaba a separarse de Ana, acompañándola a todas las reuniones con abogados e investigadores, brindándole un apoyo emocional que ningún ser humano podría haberle ofrecido. Su presencia le recordaba constantemente que no estaba completamente sola en su lucha por la justicia. El avance del caso se produjo cuando un grupo de jóvenes oficiales, aparentemente sin autorización oficial, confrontó a Ana una mañana frente a la casa de Henry. Su mensaje fue claro independientemente de lo que mostrara el video. Creían que había deshonrado al departamento y que debía renunciar en lugar de seguir luchando por su reincorporación. La respuesta de Blitz al enfrentamiento fue rápida e inflexible. El perro se interpuso entre Ana y los agentes, y su lenguaje corporal dejó claro que no permitiría que se acercaran a su compañero. Henry, que estaba trabajando en el jardín delantero, acudió de inmediato para apoyar a Ana y Blitz, y su propia presencia sirvió como elemento disuasorio para evitar que la situación se intensificara. Si tienen algo oficial que discutir con el oficial Kowalski, les sugiero que lo hagan por los canales adecuados, dijo Henry, con la voz serena y autoritaria de alguien que se ha ganado el respeto tras décadas de servicio honorable. De lo contrario, creo que es hora de que se marchen. Los jóvenes oficiales, reconociendo que la autoridad moral de Henry y el instinto protector de Blitz los superaban en número y rango, finalmente se retiraron sin incidentes. Pero el enfrentamiento fue una clara indicación de que los problemas de Ana en el departamento estaban lejos de terminar. Independientemente de cómo se resolvieran los procedimientos legales, la audiencia final del caso de Ana tuvo lugar 6 semanas después del descubrimiento del video de Tommy. El juzgado volvió a estar rodeado de multitud, pero esta vez el ambiente era diferente. La evidencia de la inocencia de Ana se había hecho pública, y muchos de los manifestantes que inicialmente la habían condenado ahora exigían su reincorporación y una disculpa de la ciudad. En la sala del tribunal, el proceso fue relativamente sencillo. Tommy testificó sobre lo que había presenciado. El video se presentó como prueba, y los peritos confirmaron que Williams efectivamente portaba un arma letal cuando Ana le disparó. La recomendación del oficial de audiencia fue inmediata e inequívoca: se retiraran todos los cargos contra Ana y se le reintegrara al servicio activo con el pago completo de sus salarios atrasados. Pero la respuesta de Ana a su reivindicación sorprendió a todos los presentes, incluyendo a Henry y Clara, quienes habían sido sus más firmes apoyos durante toda la dura prueba. En lugar de expresar alivio o satisfacción por haber sido absuelta de cualquier delito,
Ana anunció que presentaba su renuncia al Departamento de Policía de Pittsburgh, con efecto inmediato. He servido a esta ciudad durante 34 años. Declaró ante la multitud de periodistas y simpatizantes congregada frente al juzgado. Lo he dado todo y me siento orgullosa de llevar este uniforme. Pero los acontecimientos de las últimas semanas me han demostrado que es hora de que una nueva generación de oficiales asuma la responsabilidad de proteger y servir a esta comunidad. Su decisión de renunciar, a pesar de haber sido reivindicada, fue controvertida y difícil de comprender para muchos. Algunos la interpretaron como una admisión de culpa, mientras que otros la interpretaron como una postura de principios contra un sistema que no la había apoyado cuando más lo necesitaba. Pero para Ana, la decisión fue profundamente personal, y reflejó su reconocimiento de que su eficacia como policía se había visto permanentemente comprometida por la controversia en torno al tiroteo. Mientras Ana vaciaba su casillero en la comisaría por última vez, Blitz permaneció a su lado. El comportamiento del perro reflejaba la misma serena dignidad que había caracterizado a su compañero durante sus años de servicio juntos. Los demás agentes observaban en silencio cómo Ana empacaba sus pertenencias, muchos de ellos luchando con sus propios sentimientos de culpa y vergüenza por cómo la habían tratado durante la investigación. La ceremonia en honor a los servicios de Ana se celebró en la sala principal de reuniones de la comisaría, a la que asistieron decenas de agentes, tanto en activo como retirados, que quisieron mostrar su respeto por sus 34 años de dedicación. El capitán Rodríguez, quien había sido uno de los críticos más duros de Ana durante la investigación, pronunció un discurso en el que reconoció que el departamento no había apoyado a una de sus agentes más experimentadas y dedicadas. El historial de la oficial Kowalski habla por sí solo, dijo el capitán Rodríguez con la voz cargada de emoción. Cientos de arrestos, decenas de reconocimientos, y el respeto de todos los que trabajaron con ella. Le fallamos cuando más nos necesitaba, y eso es algo con lo que tendremos que lidiar. Pero fue lo que sucedió después de la ceremonia oficial lo que realmente conquistó el corazón de todos los presentes. Mientras Ana se preparaba para salir de la estación con Blitz por última vez, el perro se soltó repentinamente de su lado y corrió hacia el estacionamiento trasero del edificio. Su comportamiento era decidido y urgente, lo que sugería que había detectado algo que requería atención inmediata. Siguiendo las indicaciones de Blitz, Ana y varios otros oficiales descubrieron que el perro cavaba frenéticamente en un rincón del estacionamiento, donde se almacenaban equipos y vehículos viejos. Sus esfuerzos pronto descubrieron un objeto enterrado que dejó a todos los presentes sin palabras. Era un collar, desgastado y descolorido, pero que aún conservaba la placa Ardroco, la placa de identificación de un legendario oficial canino que había muerto en acto de servicio 11 años antes, mientras perseguía a sospechosos armados por el mismo barrio donde ocurrió el polémico tiroteo de Ana. Rocco había sido compañero de Henry durante los últimos años de su carrera, y su muerte había sido uno de los sucesos más traumáticos en la historia reciente del departamento. El descubrimiento del collar de Rocco fue significativo por razones que trascendieron su valor sentimental. Henry explicó que el collar había sido enterrado en una pequeña ceremonia tras la muerte de Rocco, pero que la ubicación exacta se había olvidado con el paso de los años. A medida que el personal cambiaba y el departamento se centraba en otras prioridades, la capacidad de Blitz para localizar el lugar del entierro sugería que, de alguna manera, había detectado rastros de olor que habían sobrevivido más de una década en el suelo. Blitz entrenó con Rocco cuando era solo un cachorro, explicó Henry, con la voz quebrada por la emoción, mientras sostenía el collar recuperado. Rocco fue su mentor, el perro que le enseñó lo que significaba ser policía. De alguna manera, recordaba dónde estaba enterrado Rocco, y quería honrar esa memoria. El momento fue abrumador para todos los presentes, pero particularmente para Ana, quien vio en las acciones de Blitz un reflejo de todo lo que ella había intentado representar durante su propia carrera: lealtad, honor y un compromiso inquebrantable con los principios que hacían de la aplicación de la ley una vocación noble y no solo un trabajo. Al arrodillarse junto a Blitz,
y tomar con delicadeza el collar de roco de las manos de Fendry. Ana sintió una sensación de cierre inesperada. La controversia en torno al tiroteo de Marcus Williams había puesto fin a su carrera. Pero también había revelado la verdadera naturaleza de su colaboración con Blitz, y los valores más profundos, que unían a quienes elegían servir y proteger a sus comunidades. Blitz no solo salvó mi reputación, dijo Ana a los oficiales reunidos, con voz firme a pesar de las lágrimas. Nos recordó a todos, ¿por qué nos convertimos en policías? Estamos aquí para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, para defender lo correcto incluso cuando es difícil, y para honrar la memoria de quienes dieron su vida al servicio de los demás. La ceremonia concluyó con la entrega del collar de roco al monumento conmemorativo del departamento, donde serviría como recordatorio permanente de los sacrificios realizados por oficiales humanos y caninos en el cumplimiento del deber. Pero para Ana y Blitz, la verdadera importancia del momento residía en lo que representaba de su relación y su compromiso compartido con principios que trascendían la política, la opinión pública y la ambición personal. 6 meses después de jubilarse del Departamento de Policía de Pittsburgh, Ana se había iniciado una nueva carrera como investigadora privada, especializándose en casos de mala conducta policial y violaciones de derechos civiles. Su reputación de integridad y su disposición a desafiar a la autoridad cuando era necesario, la habían convertido en una codiciada defensora de quienes sentían que el sistema les había fallado. Blitz, ya técnicamente retirado del servicio policial, continuó trabajando junto a Ana en su nuevo puesto. Su entrenamiento e instintos se mantuvieron agudos, y su capacidad para detectar pruebas y evaluar el comportamiento humano lo hicieron invaluable en su labor de investigación. Más importante aún, su presencia le brindó a Ana la compañía y la lealtad que la habían sostenido durante el periodo más oscuro de su carrera. El caso que puso fin a la carrera policial de Ana finalmente fortaleció su compromiso con la justicia y su colaboración con Blitz, el pastor alemán que se interpuso entre ella y una turba enfurecida, que encontró las pruebas que demostraron su inocencia y que honró la memoria de un compañero caído. Demostró que la verdadera lealtad trascendía la política institucional y la opinión pública. En las tranquilas tardes en casa de Fendry, donde Ana y Blitz se habían convertido en visitantes habituales, los 3 amigos solían reflexionar sobre los acontecimientos que los unieron y las lecciones aprendidas sobre el coraje, la lealtad y el precio de defender lo justo. Blitz yacía plácidamente entre Ana y Fendry. Su presencia les recordaba que algunos lazos son demasiado fuertes como para romperlos la controversia, la adversidad o el tiempo. El callejero que una vez se había enfrentado a una sentencia de muerte metafórica por parte de la opinión pública, no solo había sobrevivido, sino que había emergido más fuerte, rodeado de aquellos que entendían que la verdadera justicia a veces requiere el coraje de enfrentarse solo a la multitud, confiando en la lealtad de aquellos que conocen su corazón mejor que cualquier otra persona jamás podría.